Así como los hongos les enseñaron a las plantas cómo enraizar en el suelo, los mitos nos enseñan cómo enraizar en nuestros ecosistemas. Ellos narran un entendimiento profundo de nuestra conexión con un tiempo que excede la escala humana. Esto lo dijo Sophie Strand. Hablemos sobre es un espacio donde abrimos puertas a los símbolos, los mitos y las historias que siguen latiendo bajo nuestra cultura. Yo soy Silvia Meraki y hoy nos encontramos en la segunda entrega de este viaje. He comenzado con una cita de la escritora Sophie Strand que narra un entendimiento profundo de nuestra conexión con un tiempo que excede a la escala humana. Y precisamente por eso nos interesa tanto el mito de Lilith, porque los mitos no sobreviven miles de años por casualidad, sobreviven porque hablan de algo que sigue vivo dentro de nosotros. Hoy vamos a preguntarnos por qué este mito sigue fascinándonos. ¿Quién fue realmente Lilith? ¿Una diosa antigua, un símbolo de rebeldía, una figura demonizada por el paso del tiempo? En este episodio vamos a acercarnos a ella desde la mitología, explorando algunos elementos que rodearon su culto y su leyenda, rituales, sacrificios, celebraciones, orgías, rituales e incluso el papel de los disfraces y las máscaras en los antiguos cultos. No será un análisis académico, será una conversación muy íntima entre vosotros y yo. Así que siéntate, prepárate una infusión, respira y hablemos sobre Lilith. La respuesta es bastante larga, pero voy a hacerla corta. Eso que llamamos cultura occidental es una mezcla del legado de Grecia y Roma, que a su vez toma elementos de las culturas matrifocales de la vieja Europa, junto con las mitologías guerreras de pueblos invasores, información que viene del Medio Oriente, Lilith, Adán, Eva y el Génesis, y el lejano Oriente, la India, China. Si metemos todo eso en una jarra loca, dentro de un plazo de tiempo de varios miles de años, tenemos como resultado la cultura de Occidente. En América Latina le sumamos el componente indígena. Entonces, buscar la pureza se vuelve tarea imposible y hasta diría que no tiene mucho sentido. Por lo menos no para mí, que soy producto del mestizaje, con un abuelo de ojos azules y piel blanca y una abuela con rasgos indígenas. También tengo sangre guajira y tengo una serie de mezclas que mejor ni hablar de aquello. Yo crecí en un mundo globalizado y pude acceder a distintos conocimientos, mitología de la India, prácticas de yoga, mitologías asiáticas y por supuesto la europea. Por eso vas a encontrar que hay unos cuantos cruces de saberes y perspectiva en toda esta historia. No me interesa quedarme con una sola versión de un mito o una sola forma de interpretar un indicador astrológico, en este caso Lilith, porque sí, Lilith aparece en nuestra carta astral. Mi intención es abrir la caja de resonancias como si fuera Pandora y ver qué pasa. Habitar el caos de interpretaciones y encontrar patrones en esa apertura. Debemos entender que los mitos estuvieron situados en ecosistemas particulares, así como los hongos son frutos de las redes subterráneas de los micelios. Los mitos son manifestaciones de ecologías específicas. Los mitos son erupciones momentáneas que estuvieron creciendo por debajo de la tierra por milenio. Esta es otra traducción de la misma cita que hice al principio de Sophie Strand. Creo que es inevitable buscar conexiones con diosas o figuras femeninas que ya conocemos para ir masticando la información lentamente. Lilith se parece bastante a la diosa Kali, la guerrera, la que se planta, la que tiene un gran potencial sexual y es la deidad tántrica más adorada. Un detalle interesante es que en la mitología y la religión hindú, las diosas mujeres son protagonistas y tienen mucha fuerza. Otro detalle es que Lilith era representada junto a leones, igual que Kali, la diosa que era de Leo. Lilith también tiene algo de Skepmen, la diosa leona.
que cumple una función de cuidado, pero se vuelve imposible de saciar. Cuando se despierta su sed de venganza, tiene algo de Eris, que fue expulsada por conflictiva del Olimpo. Hay una reminiscencia a Cibeles, que viaja tirada por un carro de leones y viene desde Medio Oriente. Tiene algo de Hécate, diosa que nos guía en la oscuridad, que vive en el bosque con sus perros y sabe de magia y hechicería. Tiene otro poco de Medusa, esa reina que fue violada y como castigo convertida en un monstruo con cabeza de serpiente que petrifica a todo aquel que la mire a los ojos, porque Lilith, igual que Medusa, escupe unas verdades a la cara que te dejan petrificado. Tiene algo de Ereshkigal, la gemela malvada del mito sumerio que vive en el submundo. Tiene sed de venganza y no soporta a su hermana New Age porque considera que es una careta. Estuve en el sur de Turquía, en la frontera con Siria. No me preguntéis cómo llegué hasta ahí porque hoy en día no sabría explicarlo bien. Pero sí era la única mujer en ese lugar semidesértico. A mi alrededor eran hombres que me miraban como un animal en el zoológico. Llegué a sentirme bastante incómoda. Mi mente iba a 1000 kilómetros por hora y a pesar de que estaba acompañada, seguía sintiendo miradas sobre mí. La única cosa que se me ocurrió fue enviar una ubicación a una amiga que se quedó en Estambul. Y bueno, encomendarme a mi Dios. Quería prestar atención a lo que me decía el guía, pero no podía, hasta que él dijo las palabras clave. En este pueblo decimos que somos los bisnietos de Adán. Aquí nació la agricultura y todas las casas se construían para observar el cielo y las estrellas. En ese preciso momento supe que estaba en el jardín donde vivió Lilith. El miedo se fue y una lágrima cayó por mi mejilla. Lilith hace su primera aparición formal en un poema épico sumerio en el año 2000 a.C., en la era de Aries, allí representada como un demonio desterrado. En esa misma época es también representada con alas de pájaro, cuernos y patas con garras y rodeada de leones. Se creía que robaba a los niños babilonios y que era necesario protegerse de ella con amuletos y hechizos. Cuando se escribió la Biblia, Lilith ya era un símbolo máximo de los demonios de Medio Oriente. Es mencionada en el libro de Isaías, donde se la describe viviendo en lugares desolados y se le compara con un búho. Lo del búho es interesante porque es un animal que acompañaba a la diosa Palas, Atenea, encarnación de la estrategia y la sabiduría. El búho y la lechuza luego aparecen vinculados a la magia y a la brujería, por ser animales nocturnos y tener la capacidad para ver más allá. En el Talmud, la compilación de la leyenda religiosa judía escrita entre los años 500 y 600 después de Cristo, se describe a una Lilith que tiene alas, melena larga, aires de vampiresa y que hace visitas a los hombres por la noche mientras están dormidos. Los llevaba al orgasmo y con su esperma creaba grandes cantidades de hijos ilegítimos y demonios. Por esta razón, el consejo que recibían los hombres era que nunca durmieran solos. En este relato, Lilith aparece como la amenaza que puede caerte encima si te dejas llevar por la sensualidad, la libertad y el placer. Lilith fue la primera mujer de Adán, según un estudio medieval que fue escrito en algún momento entre el 700 y el 1000 después de Cristo. En el libro donde aparece Lilith como esposa de Adán, hay mucha sal y pimienta agregada. Aquí aparecen los relatos del folclore oral judío. Estos escritos mezclan la versión que aparece en el Génesis sobre Lilith y la versión de que fue moldeada en la misma arcilla que fue creada Adán. Al parecer, Lilith y Adán tuvieron varios problemas. En una versión, Lilith quería copular arriba de él y él no quiso. En otra, Lilith fue violada. Por una razón o por otra, ella fue expulsada del paraíso.
Además, parece que la muy descarada llamó a Dios por su nombre. Como se decía antes, lo tuteó, lo trató de igual a igual. Simplificando un poco el asunto, el conflicto de Lilith es como el padre y en consecuencia con las figuras de autoridad. Otro dato interesante es que Adán fue quien nombró a los animales, o sea que el primer varón de nuestra historia es quien tiene la potestad para nombrar y dar entidad a otros seres. De este modo, Adán es quien reconoce o desconoce, como sucede con los hijos en nuestra sociedad. Mientras tanto, la atrevida Lilith, que es echada del jardín del Edén y queda rabiosa, pero vamos a ver, ella tampoco es que permanece llorando por los rincones, no. Ella copula con demonios del Mar Rojo en plan orgía y como forma de venganza por haber sido expulsada se dedica a matar bebés recién nacidos. También fue acusada de brujería. Así fue como Lilith se convirtió en un demonio digno de temer, que a su vez es el arquetipo de la mujer vengativa, hipersexual y mata bebés. Lilith es la versión opuesta al arquetipo de la Virgen María, que es suave, dulce y compasiva, a la que amo profundamente, pero que es encarnación del amor y la comprensión, no de la rebeldía. En las escrituras sagradas y herméticas judías se menciona a Lilith como la Shekinah, que significa la presencia divina o la gloria de Dios. Entonces, según esta visión, Lilith nos lleva a entrar en contacto con lo luminoso y sutil que hay en cada una de nosotras y el mundo. Ella conecta con lo espiritual, sin intermediarios ni instituciones. No es del lado religioso, sino el místico. Cuando Lilith llama a Dios por su nombre, cuando lo tutea, lo está tratando como a un igual, no como a un ser superior o a una fuente de autoridad incuestionable. Ella tiene por sí misma la capacidad para conectar con lo divino más allá de los sacerdotes, las instituciones o las normas de cómo hay que vivir la espiritualidad. Ella es la encarnación de lo divino, no necesita el reconocimiento del Dios Padre. Esto es fundamental en la historia de Lilith y en la forma que tenemos de concebir lo divino. Para el judeocristianismo y para las religiones patriarcales, la divinidad está en el cielo, la vida en la tierra es dura y sufriente, la materia está inanimada y la naturaleza es un objeto sin alma que puede y merece ser utilizado. La visión de las culturas ancestrales de este mundo, del paganismo y la magia es que todo lo que existe en este plano tiene alma. Entonces, si tiene alma, cosificarlo y convertirlo en un objeto de explotación es un problema. Por eso, la visión que sostiene que Dios está en el cielo es compatible con el desarrollo de nuestro modo de producción. En cambio, la visión de un mundo con alma no lo es. El árbol, la vaca, la piedra, la lluvia, el viento, la serpiente, tú y yo tenemos la misma jerarquía divina. Esto aparece en el relato de Lilith cuando llama a Dios por su nombre, cuando cae en el mar y tiene sexo con los demonios, cuando es representada junto a las serpientes y también cuando el arquetipo de Lilith se hace presente en las brujas de la Edad Media. Además, Lilith viene de la palabra Lil, que significa viento, aire o espíritu. En su nombre ya están implícitas la libertad y la independencia, eso que nuestro modo de producción, nuestras instituciones y nuestra cultura les quitó a las mujeres, a las feminidades y a los animales. En el siglo XII, en España, Lilith no solo era concebida como la primera esposa de Adán, sino como la consorte de Satanás, una mujer demonio seductora que atacaba por la noche. De este modo, Lilith encarna tanto la energía yin como la energía yang. La tradición folclórica judía y europea se quedó con esta versión de Lilith. Fue musa inspiradora de Miguel Ángel, que la retrató mitad mujer, mitad serpiente. Del poeta Dante Rossetti, con sus cabellos largos, dorados y rojizos. De James Joyce, que la bautizó patrona de los abortos, y también aparece en el libro de las Crónicas de Narnia, en las descripciones de la bruja blanca como descendiente de Lilith. Durante la Edad Media, las brujas tenían ritos de adoración a la naturaleza y a diosas como Artemisa y Demeter. Estas diosas formaban parte de los cultos de la Europa patriarcal.
en el tiempo que va desde la era de Cáncer hasta la era de Tauro. Esa época de la que no tenemos demasiados registros colectivos en la actualidad, ¿vale? Pero que hasta la modernidad sobrevivía de modos más o menos ocultas en los ritos paganos. Las brujas se reunían en los aquelarres y consumían hongos que abrían la conciencia, tenían sexo entre ellas, se travestían, adoraban a los animales y a toda la naturaleza. De hecho, la palabra mascota, en referencia a los animales domésticos, viene de masca, que significa bruja hechicera. Entonces, mascota nos remite de algún modo al encuentro con lo misterioso, pero también nos lleva al vínculo con las mujeres y a la feminidad. Hay mucho para decir sobre las brujas y los animales. Algunas versiones también hablan de sacrificios animales, sexo con animales, disfraces de animales y tomar la forma de alguno de ellos. Cuando hablamos de brujas y animales aparecen varias cuestiones que incomodan bastante. Una es la de los sacrificios de animales y la otra es el sexo con animales. El sacrificio animal y la ganadería se hacen más fuertes con el nacimiento del patriarcado. En las culturas de la vieja Europa, las comunidades eran más bien pacíficas y agrícolas. Por otro lado, la zoofilia, o sea, el sexo con animales, aparece en los mitos de Grecia y Roma y luego se convierte en una acusación porque empieza a ser visto como una práctica que daña la moral y las buenas costumbres de la burguesía. No por el respeto a los animales, sino porque es una forma en que los seres humanos se pervierten. El problema de estas prácticas es que los animales no pueden dar su consentimiento, por lo menos no del modo en que concebimos el consentimiento en la actualidad con la palabra hablada, aunque los animales sí tienen formas de expresar que sienten placer, están enojados, incómodos, tristes o sufriendo. También es interesante observar cómo aparecen algunos animales asociados a la sexualidad humana. Decirle a una mujer que es una gata, una perra, una coneja, una zorra o una cerda rápidamente nos remite a la seducción, a la potencia sexual, a la capacidad reproductiva o a las prácticas que consideramos fuera de norma. En los varones decir que es un toro o un caballo remite a la habilidad, a la fuerza física y a la reproducción. Esto es algo que aparece en los mitos de Zeus, donde se convierte en un toro para violar, o de Poseidón, que es representado junto a sus caballos. Es interesante también que durante el siglo XX los animales domésticos fueron ocupando un mayor protagonismo en nuestra vida cotidiana, pero eso vino con un proceso de extracción de su sexualidad, no solo por la castración, con el objetivo de impedir que se multipliquen infinitamente, sino porque la moral burguesa así lo pedía. Entonces los animales con los que vivimos para la generación millennial son como niños asexuados, son nuestros hijos. De ese modo les quitamos potencia y autonomía, los volvemos hiperdependientes y aniñados, como si no se excitaran o no sintieran placer cuando los acariciamos. Se dice que las brujas también se disfrazaban de animales porque eso tenía una gran potencia y en el ritual y sobre todo a nivel energético. Ponerse la piel de un animal encima del cuerpo, comer su carne cruda o untarse su sangre eran formas de tomar fuerza. Usar la piel de los animales hoy por hoy está bastante cuestionado en la industria de la moda, pero hasta hace relativamente poco usar abrigos de piel era una forma en que las mujeres mostraban su potencia sexual y su poder económico. Por otro lado, suelen compararse los sacrificios de animales en un marco ritual y ancestral con lo que sucede en las granjas industriales, con frases del tipo «esto siempre se hizo así» y el clásico «el león se come a la gacela». Podemos acordar que la vida necesita alimentarse de vida para seguir existiendo, pero en términos materiales y concretos la industrialización animal sucede a una escala completamente distinta a la de los ritos. Una cosa es que en el plano energético dé lo mismo morir en las garras de un león que en un matadero, y otra cosa es lo que sucede aquí, en las tres dimensiones, donde las implicaciones concretas de la industrialización animal son bien distintas. En esta línea, muchas veces se compara la matanza de animales como subsistencia de las culturas ancestrales con el Frankfurt o el asado que nos comemos en el cumpleaños como si fueran similares. También comparamos el uso de la piel de un animal para abrigarse, como hacían los pobladores de la Tierra del Fuego, con las zapatillas de cuero que compramos y tiramos a los 2 meses.
Las formas son absolutamente distintas, lo que es válido en el plano energético y no sigue las normas de ninguna ética. Por otro lado, si pensamos qué significa el acto sexual en el plano energético, es un momento de alquimia, el encuentro de polaridades, el momento en el que el yin y el yang se unen. Si las brujas eran acusadas de tener sexo con animales, puede ser interesante observar que para esa cultura, mujeres y animales están a la misma altura. Por eso puede suceder el encuentro. Ojo, no estoy justificando nada, simplemente estoy explicando energéticamente cómo se entiende. Esto también aparece en la figura de las sirenas o las gorgonas, seres que representan el híbrido entre lo racional, lo humano, lo animal, lo instintivo. Asimismo, hay relatos de Circe, una poderosa hechicera rodeada de leones y lobos. Hécate, diosa de la luna y la bruja, también estaba rodeada de perros, lobos, mujeres, magia y animales en un solo corazón. En Norteamérica nos encontramos con figuras como la de la mujer araña y en culturas pop figuras como Gatúbela. Además, hay una serie de leyendas que hablan sobre la capacidad de las brujas de convertirse en animales a través de los hechizos. También se creía que el alma de un ser humano podría estar encerrada en el cuerpo de un animal. En los relatos de la vieja Europa, las diosas mujeres son madres de animales. De este modo, se hace evidente que la separación entre lo humano y lo animal es un invento relativamente nuevo. Quienes vivimos con animales sabemos que el vínculo con ellos es fundamental en nuestra estructura afectiva. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que algunos animales son la encarnación de una sabiduría infinita. En las historias que hablan sobre capacidades mágicas para convertirse en animales, hay patrones que se repiten. Mujeres y gatos. Los gatos eran animales muy adorados en el antiguo Egipto. Incluso hay una diosa que tiene la forma de un gato llamada Bastet. La amo. Una gata negra estilizada con rasgos misteriosos. Con el transcurrir de los siglos, los gatos pasaron a ser animales muy perseguidos. De hecho, se dice que la famosa peste negra que azotó Europa estuvo causada por la persecución a los gatos, depredadores de ratas y ratones, quienes transmitieron esta enfermedad a los seres humanos. Con la peste negra, la población de Europa se redujo notablemente y a partir de esta disminución en la población comenzó la persecución a las mujeres que sabían de abortos y anticoncepción para que se enmarcaran en el mundo doméstico y se dedicaran a gestar, parir y criar. El capitalismo que estaba naciendo necesitaba mano de obra y las mujeres que decidían si querían ser madres o no, que tenían una gran vida comunitaria y disfrutaban del ejercicio de distintos oficios, eran un impedimento para ese nuevo modo de producción. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mito de Lilith. Como ocurre con todos los mitos antiguos, no existe una única versión ni única verdad. Los mitos funcionan más bien como espejos. Cada época mira en ellos y descubre algo distinto. Tal vez por eso Lilith sigue reapareciendo una y otra vez en nuestra cultura, en nuestras historias y en nuestra imaginación. Si este episodio te ha gustado, ya sabes qué puedes hacer: suscribirte al canal. Si no lo has hecho, deja tu comentario y cuéntame qué aspectos del mito te gustaría que exploráramos en los próximos episodios. Yo soy Silvia Meraki y esto ha sido todo por hoy. Hablemos sobre, y nos encontramos muy pronto para seguir explorando los símbolos, los misterios y las historias que todavía susurran bajo la superficie de nuestro mundo.